que el tiempo es más valioso que el dinero, que los héroes son de carne y hueso, que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías, cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más. Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021. Con Andalucía, esta Navidad, hagamos que la magia pase. Por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito Andalucía, participas por el reembolso de tus consumos durante diciembre. No lo olvides, paga con tu tarjeta de débito y sé uno de los 20 ganadores. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Paulina Araujo y al doctor Pablo Encalada. A los dos les queremos plantear el tema. El Estado espera una reparación por parte de los implicados en el caso Sobornos. Eso sería un poco para entender completamente la aplicación total de la sentencia. El día de ayer se decía hubo una parte de la sentencia, el cumplimiento, y de la ejecución se ha encargado el Procurador General del Estado y uno de los ministros. Para iniciar el diálogo yo quisiera que escuchemos y que escuchen ustedes, nuestros invitados, lo que decía el día de ayer el señor doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Esta es una placa de la ignominia y queda constancia para las futuras generaciones que los más altos personeros de un país cometieron un delito, recibieron coimas y con esas coimas se beneficiaron personalmente o pretendieron perennizar a su movimiento político en este país. Se hará uno por uno con los bienes que ya están identificados y esperamos en las próximas semanas poder informar que se ha procedido a esos embargos. Sin embargo, ustedes deben saber, estos bienes embargados deberán ser sacados a remate y una vez que se vendan con cargo a los resultados de esa venta, será que el Estado ecuatoriano se haga pago de las correspondientes indemnizaciones en los montos ya referidos. Doctora Paulina Araujo, bienvenida, buenos días. Esta ejecución de una sentencia nos lleva a pensar que algo que todos los ecuatorianos se preguntan, ¿y cuándo se recupera algo? Porque después del señalamiento de un delito, todo el proceso del juicio, la sentencia se debe cumplir. Entonces el procurador dice, estamos cumpliendo en esto, vamos a proceder a esto otro. Pero ¿y si alguien dice no tengo nada de recursos, no tiene nada a su nombre? ¿Qué hacer? ¿Cómo se da cumplimiento a esta sentencia? Bienvenida, buenos días, Paulina. Muy buenos días, Francisco. Un saludo también a Pablo y a toda la audiencia de Radio Democracia. Bien, para ir en orden, yo ayer me permití a través de mis redes sociales hacer un cuestionamiento acerca de la placa que fue colocada y me fue muy bien aclarado por parte de Procuraduría, puesto que es importante que la ciudadanía conozca que la colocación de la placa el día de ayer fue dando cumplimiento a un auto de ejecutoria de la sentencia del caso Sobornos, en el cual se le delegó a la Procuraduría para que coloque la placa, y celebro que en el mismo auto de ejecución se determina que esta placa debe ser pagada con recursos económicos que ya han sido pagados por los sentenciados. Eso es importante dejarlo claro porque no siempre nos queda a los ecuatorianos el miedo de que incluso el Estado ecuatoriano tenga que pagar una reparación integral, por más simbólica que esta sea la placa. Sin embargo, ya le digo, a través de auto de ejecutoria de la Corte Nacional, muy gentilmente el señor Procurador General del Estado me comunicó
me hizo ver lo que dice la providencia, ¿no? Y obviamente es con cargo a recursos que ya han sido pagados por parte de los sentenciados, porque no todos los sentenciados han dado cumplimiento a toda la pena. La pena es, por un lado, privativa de libertad y por otro, tiene la reparación integral económica y reparación integral simbólica. Pedir disculpas en la Plaza de la Independencia, la colocación de la placa. Adicionalmente, tienen que cumplir con, me parece, 300 horas de un curso de ética pública. Y ahora sí, respondiendo su pregunta, y perdón que me tomé estos minutos, pero pienso que era necesario hacer esta puntualización. Pues bien, el señor Procurador General del Estado bien lo ha dicho. Ya tienen identificado bienes, esos bienes tienen que ser embargados, luego entran a un remate y ahí obtener un valor que veremos si cubre a lo que cada uno de los sentenciados tienen que pagar. Esperemos que de todos los sentenciados tengan bienes y bienes susceptibles de embargarse y rematarse, porque no faltarán quienes, con toda la prolijidad del caso y de manera anterior, pusieron los bienes a nombres de otras personas o hicieron donaciones. Entonces yo pienso que con la prolijidad que le caracteriza a la Procuraduría General del Estado se espera a futuro algo se logre recuperar. Yo no soy muy una consulta, algo, sí. Paulino, una consulta ahí. Los temas de patrimonio familiar que corresponden a toda la familia, ¿son también susceptibles de este embargo? Bueno, lo que tenemos que tener claro, en el ámbito penal, que es de donde deriva esta decisión judicial, ¿quiénes responden? Responde la persona sentenciada, es responsabilidad personal. Entonces, me imagino yo, Procuraduría ya tiene claro hacia qué bienes podrá accionar para lograr recuperar algo de lo que en sentencia se ha ordenado que paguen cada uno de los sentenciados. Si es que alguno de ellos dice que no tiene bienes a su nombre, que no tiene con qué responder, también ya entrarán otros ámbitos del derecho para ver si es que esa insolvencia en el caso de personas naturales o una quiebra en el caso de personas jurídicas fue fraudulenta. Porque si fue fraudulenta, para evitar responder con su obligación, se tendrán que iniciar otras acciones, ¿no? Claro, al saludar al doctor Pablo Encalada. Pablo, bienvenido, buenos días. La ejecución, como vemos, de una sentencia tiene varias etapas y una preocupación que ayer se discutía es si es que alguien, además de ya terminado el proceso nacional, va a iniciar un proceso internacional sobre sus derechos, a discutir si se aplicó o no bien la ley y se respetaron sus derechos, si no implicaba también suspender alguna parte de la sentencia. Todo el mundo decía no, la sentencia para el Ecuador es esta la fase, se podrá buscar otras áreas de discusión. ¿En qué etapa ya final es esta? No hay nada más que hacer. Pablo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, estimada Paulina. Un gusto compartir contigo este espacio. Saludos a todas las personas que nos ven y escuchan. A ver, ya la sentencia está en un punto en el cual está, pues, hace ya algunos meses ejecutoriada. Esto quiere decir que ya tiene que ejecutarse, ¿no es cierto? Está en firme la sentencia. Si bien hay recursos, incluso dentro del país, ¿no es cierto? Hay todavía la justicia constitucional que se ha activado, ¿no es cierto? Están presentadas los recursos extraordinarios de protección ante la Corte Constitucional, pero estos recursos no suspenden la ejecución de la sentencia, ni mucho menos, digamos, claro, ni mucho menos la presentación de demandas ante la justicia internacional, que creo que no es el caso todavía. Pero de cualquier forma, cuando ya la Corte Nacional de Justicia, a través del recurso de casación, ratificó la sentencia, esto significa que esto está en firme, ¿no es cierto? Y por eso es que se están dando los mecanismos ya de ejecución de la misma. Por ejemplo, en el caso del señor Alexis Mera, que estaba con arresto domiciliario, él pasó de inmediato, ¿no es cierto? Pasó ya a un centro de privación de libertad.
Y lo que estamos viendo ahora, que son este proceso de ejecución, porque la sentencia tiene dos partes. Por una parte tenemos la pena privativa de libertad, ¿no es cierto? Claro, por un lado la pena privativa y por otro lado tenemos los mecanismos de reparación. Los mecanismos de reparación implican que las víctimas de los delitos tienen que ser satisfechas en sus derechos, de alguna forma ser devuelto el derecho si es que es posible. Y lo otro son estos mecanismos, digamos, inmateriales, son los materiales e inmateriales. Materiales, una indemnización; inmateriales, aquellos, por ejemplo, como la difusión de la sentencia, las disculpas públicas, etc. Y lo que estamos viendo es eso, ¿no es cierto? La sentencia dijo que tendría que hacerse esta placa en Carondelet, y esto es lo que sucedió el día de ayer cuando el Procurador General del Estado se encargaba de poner esa placa en Carondelet, ¿no es cierto? ¿Usted diría que la colocación de la placa y la duda que tenía la doctora Araujo sobre quién ha de financiar, el procurador le respondió que era con la plata que ya alguno de los sentenciados ha pagado, entonces con esa plata se financiaba? ¿Cómo se liquida una sentencia, Pablo? Si es que la gente dice, la doctora Araujo nos decía, sí, se puede iniciar otros procesos de insolvencia, de quiebra fraudulenta, si es que se prueba que han quebrado antes de las empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede iniciar la liquidación entonces si todos van a decir no tenemos plata, y las dudas que Paulina tiene de que va a ser difícil recuperar algo de lo que está señalado en la sentencia? Peor los daños que esa relación con el Estado han causado, Pablo. Bien, todas las sentencias son declarativas de derechos, ¿no es cierto? Que se ha lesionado el derecho de una persona y que por lo tanto hay una consecuencia jurídica. Eso es lo que establece en sentencia un juez, cualquiera que este sea. En el caso de materia penal, lo que se declara es la existencia de un delito y la responsabilidad de una persona. Luego, para ejecutar una sentencia, digamos, simplemente es la orden a la policía que detenga a tal persona. Y en cuanto a los mecanismos de reparación, lo que procede es la ejecución de la sentencia, que tienen un procedimiento previsto en la ley. Y este puede llegar incluso a la insolvencia, que es lo que usted plantea, cuando las personas no tienen el dinero o los recursos para poder satisfacer esa declaración de, digamos, esa indemnización. Entonces, por ejemplo, en el proceso que estamos ahora, es que la Corte Nacional de Justicia ha dicho, se les concede tantos días para pagar, ¿sí? Y una vez que no han pagado, lo que procede es el comiso de los bienes. ¿Para qué? Para que con esos bienes se pueda pagar esta indemnización que ha sido establecida por la Corte Nacional. Si es que eso no fuera suficiente, podría luego venir un juicio ya de insolvencia, ¿no es cierto?, en el cual la persona termina declarada, además de la sentencia condenatoria, va a terminar siendo declarada como un insolvente, y esto, digamos, es prácticamente una muerte civil, porque no puede suscribir contratos, no puede tener préstamos, y no tiene la capacidad para contratar. Pero podría ser, doctor Araujo, podría ser que algunos, incluso, no sé, como prueba de que no tienen recursos, de que no han entrado en el negocio, podrían decir, sí, declárame insolvente, no tengo problema. Y esto que el doctor Encalada dice, la muerte civil, termina por no importarles, porque si no, el pago sería una demostración de que el delito, que van a seguir insistiendo que no ha habido, no existió y que no tienen plata, doctor Araujo. El micrófono, creo, Paulina. Claro, este es el sinsabor que se deriva de este tipo de delitos derivados de la corrupción, porque nos damos cuenta que las personas que están siendo procesadas, algunos ya huyeron, se fueron, evadieron la justicia, y por otro lado, quizás ya los bienes con los cuales podía responder los pusieron a nombre de otras personas o utilizaron testaferros. El expresidente le donó al hijo, ¿no? El expresidente donó al hijo su casa. Se insiste que cuando Fiscalía va a iniciar el proceso penal, así como debe pedir medidas cautelares personales, por ejemplo, que no salgan del país, una presentación voluntaria ante autoridad y en caso extremo la prisión preventiva, a la par también se deben pedir medidas cautelares reales, prohibición de enajenar bienes, retención de dineros en cuenta, para así asegurar
después de un procedimiento y ya declararse que la persona es responsable de un delito, tenga con qué responder. Pero insisto, estas tramas delictivas derivadas de corrupción, vinculada a delincuencia económica, los delincuentes saben muy bien cómo cubrirse, sea porque huyen a tiempo para no ir a la cárcel y adicionalmente cómo desviar la atención de las autoridades con los bienes ilícitos fruto del delito. Y ahí es donde nos damos cuenta que si queremos que la ley se aplique, que se cumplan las sentencias, pero lo ideal sería prevenir que se den estos actos de corrupción. Y hay algo que es muy interesante, que me permito traerlo a colación, y tiene que ver con el caso sobornos. Hay un recurso más en la vía penal, que es el recurso de revisión, que se puede presentar justo en este momento, ya cuando la sentencia está ejecutoriada. Y aquí tenemos que tener mucha atención porque si bien es un recurso especialísimo que requiere la actuación de prueba nueva, este recurso eventualmente puede ser conocido por quienes van a ser nombrados como jueces de la Corte Nacional los primeros meses del siguiente año, ¿no? Y veremos qué desarrollo tiene este recurso, porque podría ocurrir jurídicamente si se actúa una nueva prueba que prácticamente todo quede en nada, ¿no? Usted diría y eso entonces hay que decirlo, que lo de la Corte, si Paulina, lo de la Corte Constitucional no es el último, entonces, y este recurso de revisión puede ser planteado ¿hasta en qué tiempo? No tiene tiempo. En cualquier momento, una vez que la sentencia esté ejecutoriada, pueden pasar años, porque es un recurso especialísimo que, ya le digo, requiere actuación de prueba nueva que prácticamente desdiga todo lo que se ha hecho. Tiene que ser una prueba tan trascendental que demuestre que hubo un error total por parte de los juzgadores y el delito no existió, por tanto las personas eran inocentes, ¿no? Porque ya requiere sentencia condenatoria ejecutoriada. Y esto lo hago notar no porque tenga o no procedencia el recurso de revisión, sino que se espera que los jueces que van a llenar las vacantes y que van a estar en la Corte Nacional acaten la ley y no estemos ante juzgadores que por presiones mediáticas o políticas que lamentablemente han ido acompañando este procedimiento, luego a través de un recurso de revisión todo quede en nada. Cuando vemos que Procuraduría está caminando muy bien con el tamiz de los bienes, hay personas, tengo entendido, que ya han pagado incluso la multa, que están cumpliendo la decisión de las autoridades, pero de ahí la importancia de tener nuestros ojos en el concurso de jueces que se está llevando a cabo para llenar las vacantes de la Corte Nacional, puesto que ellos serán los que conocerán eventualmente este recurso especialísimo de revisión. Y claro, ahí, doctor, eso hay que tenerlo presente. Claro. Doctor Encalada, esta es una puerta entonces que siempre va a estar abierta, que de encontrarse, y claro, en un país como el nuestro, que políticamente se encuentran no solo pendrive con sentencias, sino se encuentra cualquier cosa, no sería raro. Y claro, Paulina dice, hay que tener cuidado y hay que observar el nombramiento de los nuevos jueces. Nos pueden doler los ojos de observarlo, ese proceso. Pero claro, está previsto en la ley este proceso de revisión, y usted ha actuado en este juicio. ¿Qué requerimiento, como dice, es un procedimiento especialísimo? ¿Cómo qué podría ser, desde su punto de vista, Pablo, esto que conmueva tanto al proceso y que diga aquí se falló mal? Mire, Francisco, bien traído el recurso por Paulina, porque el recurso de revisión es necesario en la legislación y en un sistema de justicia. Esto hay en todos los países democráticos del mundo.
por el cual se establece que tiene que procurarse que, digamos, que haya justicia más allá de que pueda haber una sentencia en firme, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el recurso de revisión es tan importante que dice la persona declarada muerta, ¿no es cierto?, en un delito de homicidio, aparece. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener una sentencia, digamos, una persona privada de la libertad? Claro, cuando el muerto apareció. O que después de dictada la sentencia, por ejemplo, en función de un peritaje, se haya declarado que ese peritaje, digamos, fue falso, hubo un perjurio, ¿no es cierto? O sea, cuestiones tan graves, que haya que volver a discutirse sobre el juicio, porque estamos frente a la evidencia de que se trata de una sentencia injusta. Es decir, partimos de una sentencia injusta a partir de un hecho como este, como que apareció el muerto o que hay un delito de perjurio. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esto que trae a colación Paulina es que este sería el mecanismo por el cual podrían revocar la sentencia en el momento que cambien los tiempos políticos. Porque lamentablemente, si es que nosotros vemos nuestro sistema de justicia tan obsecuente al poder político de siempre, no de ahora ni de antes, sino de siempre, me parece que ese va a ser el mecanismo utilizado. Entonces creo que va a ser fácil, si es que vuelve el correísmo al poder, ese va a ser el mecanismo para... Paulina para les pedir, acaba de dar les acaba de dar la puerta de la caja de Pandora, diríamos, o sea, acaba de abrir un baúl peligroso, Paulina, pero sí, eso nos hace ver, y lo que dice Pablo es una justicia que no ha recobrado institucionalidad. Sí, pero se supone que hemos ido trabajando para que la justicia responda a los hechos, no a los hechos políticos, sino a los hechos de los casos, Pablo. Es doloroso que dos abogados del nivel de ustedes digan, eso se conoce y son litigantes. Deberíamos... Claro. ¿Sí? Pablo, ¿usted cree que no cambió nada? Usted trajo... Yo creo que cambió muy poco, y quizás lo que ha procurado el cambio, y creo que estamos en un proceso de cambio, no es tanto las decisiones, digamos, del Ejecutivo, sino particularmente una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que más le ha dado independencia al Poder Judicial en este último tiempo es aquella sentencia de la Corte Constitucional por la cual se estableció que el Consejo de la Judicatura no puede revisar o no puede sancionar a los jueces o fiscales por las decisiones que estos toman en el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que hoy por hoy yo siento en estos últimos meses les está dando a los jueces mayor independencia para decidir, pero yo lo que siempre he venido diciendo, yo no veo que una Corte Nacional de Justicia elegida justo en estos tiempos, bajo esta modalidad, por un nuevo Consejo de la Judicatura, eso abona a la inestabilidad o a la dependencia del poder que tiene la máxima Corte del Estado. Por eso es que hoy por hoy ven ustedes que ese concurso no le interesa a nadie. Fíjese que hay 16 aspirantes ahorita que han pasado las diferentes etapas para 16 vacantes. O sea, ya están casi nombrados. O sea, está facilísimo. Sí, claro. Es muy fácil llegar porque a muy poca gente le interesó. Y eso que con usted, Francisco, lo conversábamos aquí mismo y con incluso los vocales del Consejo de la Judicatura. Y les decía, es un concurso destinado al fracaso. Y estamos viendo que finalmente es un fracaso. Y eso nos garantiza que aquellas personas que lleguen no van a ser lamentablemente las más idóneas. A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención del concurso, Francisco, y con eso termino sobre este tema, es que ni siquiera los jueces encargados de la Corte Nacional se presentaron para el concurso. No se presentaron jueces de Corte Provincial. En Pichincha hay algunos muy buenos jueces y no se presentaron. Es decir, ni a ellos les interesó el concurso. Esto tiene que llamarnos mucho la atención. Claro, y la doctora Araujo no solo ahora ha venido insistiendo en el tema del proceso del concurso, diciendo, oigan, parecería entonces, Paulina, que esto no es solo de concurso. Parecería que a los jueces de la Corte Nacional hay que buscar una manera, no de que concursen, porque no se quieren someter a veces a temas que no son respetables para ellos, sino que si quisiesen, porque hay gente que es así, si quisiesen aceptar un cargo de ministro de la Corte, es más bien por dejar su actividad privada y contribuir al país. Pero eso necesitamos entonces cambiar el modelo. Si hay 16 para 16 vacantes, no hay concurso. Ya están entonces casi. Y esto es de susto.
Los que han llegado son de susto, que nos disculpen, pero usted alertó antes, y peor con lo que nos acaba de recordar, con este recurso de revisión se presta más al vaivén político. Usted alertó y dijo, hay que suspender ese concurso, hay que buscar. ¿Habrá una mejor forma de nombrar ministro de la Corte Nacional de Justicia? A lo mejor volver la Corte Suprema y que vengan de las funciones del Estado, que también pueden venir. Yo eso no me asusta, que vengan de los sectores políticos, y siempre y cuando los jueces respondan no a quien les propone, sino al país, porque tienen el suficiente formación y valor para estar en esos cargos, Paulina. Bueno, antes de contestarle eso, para que no quede un poquitín en el aire lo del recurso de revisión, lo traje a colación no por intentar dar herramientas, sino primero porque conste en la ley y segundo para que no nos sorprenda. Yeah. El recurso de revisión no es una nueva instancia o un nuevo pataleo porque no me gustó la sentencia previa, sino que es de tal prolijidad que va a requerir prueba nueva que cambie todo lo actuado antes. De ahí que sabrá disculparme que con pruebas que actuó Fiscalía en este primer gran momento y los procesados hoy condenados podían actuar pruebas de descargo que prácticamente desdigan lo que hizo Fiscalía. Si en ese nivel no lo lograron, no sé de dónde sacarían una prueba nueva para la revisión. O sea, siempre es bueno alertar para que no nos sorprenda. Pero Paulina, perdón, usted decía, no sé de dónde sacarían. Y del bolsillo, con seguridad del bolsillo, Paulina, que no le quepa duda, y usted que es una litigante sabe, y Pablo lo ha dicho, no logramos cambiar todavía la estructura jurídica para hacerla respetada y respetable, Paulina. Verá, ¿sabe también cuál es el problema? Y esto ya fuera del ámbito judicial, que también cabría quien llegue a la presidencia que decida dar un indulto. Es decir, un perdón de la... Eso ya ha anunciado un candidato, sí. Un candidato parece que dentro de su plan de gobierno está prácticamente dejar en nada el ámbito judicial de ciertos casos, y ahí también tendremos que cada uno de nosotros hacer una valoración lo suficientemente responsable de a quién entregamos los votos, porque más allá del caso sobornos, yo pienso que es el momento en que todos los ecuatorianos no veamos como con ojos de normalización a corrupción, sino que nos volvamos intolerantes a la misma. Exigir que quienes van a estar en cargos públicos y quienes lideran empresas actúen de forma transparente y honesta. Ese es el mensaje que debemos tener. Y esto lo voy a aplicar a su pregunta que fue direccionada a qué pasa con los concursos, concretamente con relación a que se llenen vacantes en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué mecanismo sería el más idóneo? Y yo pienso que el mecanismo o la parte formal de cómo lograr acceder es quizás lo de menos, sino que se debe generar un ambiente de confianza de tal forma que los mejores ecuatorianos, con buena formación, con vocación de servicio, la gente valiente, porque para ser juez hay que ser valiente, no estar al vaivén de la red social o lo que la gente le pide que haga, sino ser valiente para aplicar la ley. Y es usted, si es que brinda seguridad y confianza de que efectivamente los concursos serán transparentes, de que los mejores ecuatorianos por sus méritos lograrán acceder, ahí usted ya tiene un buen tamiz para ver quiénes se van a presentar. Luego, los exámenes que le aplique, las vedurías que usted guste, puede ser internacionales, eso quizás es ya lo de menos. Aquí lo fundamental es motivar a quienes se van a presentar al concurso. Mientras haya la sensación de que los concursos ya están dados a tal o cual persona, de que el poder lo que quiere es poner sus jueces para evadir responsabilidades u obtener beneficios para el poder y su grupo,
usted lo que logra es que las personas que podrían dar un cambio al país simple y llanamente no quieran involucrarse en la labor pública, no quieran brindar sus servicios en ese sentido, porque saben que simple y llanamente o renunciarán en la primera semana porque no se someten a los designios, o simple y llanamente, ya le digo, no hacen acto de presencia para querer acceder a esos cargos. De ahí que más allá del mecanismo, lo que le diga el Consejo de la Judicatura, yo pienso que en el Ecuador no se ha trabajado lo suficiente para que los ecuatorianos confiemos que las autoridades ingresan de una manera limpia a los concursos de oposición y mérito. Claro, pero doctor Encalada, Pablo, esto nos deja en un camino este rato, o sea, una indefección total a los ecuatorianos, con jueces que responden al poder, con ciudadanos que tampoco quieren participar porque pueden verse en todo lo que nos dice Paulina, involucrados en un tema de que puede ser servicio, tienen el valor suficiente, pero que podrían, justamente por ese valor suficiente, tener más problemas de los que tienen en la vida diaria, Pablo. Es que el problema es que pasa por un diseño institucional, pero claro, tampoco podemos quedarnos en la queja. Yo creo que hay que reconocer el hecho de la sentencia de la Corte Constitucional, que quizá la ciudadanía no tiene conciencia de no ha valorado eso. Sí. Claro, y no se valora la importancia que esta tiene. Yo le puedo decir, ese es de los pasos más importantes hacia la independencia de la función judicial, porque hace, ¿cuánto? En el año 2009, que entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, se estableció que los funcionarios judiciales podían ser destituidos en función de un artículo que se llama el error inexcusable. ¿Sí? Es decir, que porque los jueces se equivocan, claro, que se equivocaban de una manera tan grave, ellos podían responder administrativamente hasta con la destitución, ¿no es cierto? Y esto fue aprovechado, ¿no es cierto?, por el poder político para manejar la justicia, ¿no es cierto?, para tenerlos cogidos del cuello a los jueces y decirles, mire, si usted no resuelve de tal forma, usted va a ser destituido. El error. No, pero lo grave de esto era que el Consejo de la Judicatura, como un órgano de carácter administrativo, tenía la facultad para decidir si es que un juez se había equivocado de tal o cual forma. Entonces la Corte Constitucional dijo algo que veníamos diciendo desde la academia y desde el sector de los abogados, que veníamos discutiendo y diciéndolo hace años, y es que el Consejo de la Judicatura no puede ser la entidad que revise las decisiones de los jueces. Porque ¿cómo se revisan las decisiones de los jueces? A través de los recursos procesales, a través del recurso de apelación, a través del recurso de casación, y que sean las instancias superiores dentro de la propia, función jurisdiccional, la que revise estas decisiones. Yo en audiencias, Francisco, siempre les digo a los jueces, para evitar que vengan otros mesías a querer refundar la patria y meter las manos en la justicia tiene que corregirse desde adentro. Y son los propios jueces quienes tienen que decir, a ver, este juez de acá abajo se equivocó, ¿no es cierto?, y llamamos la atención. O decir, las actuaciones de este abogado, las actuaciones de la fiscalía, no son actuaciones adecuadas, porque esto no ha sido entendido por la justicia. Yo veo que lamentablemente, las altas cortes de nuestro país han tenido una posición muy tibia. No se animan a corregirlo porque esperan más bien que el Consejo de la Judicatura haga algo, o tienen temor de que su acción sea muy fuerte y ellos también sean llamados la atención. Pero insisto, esta sentencia de la Corte Constitucional es algo absolutamente positivo que está dando ya muestra de que el Poder Judicial tiene mayor independencia. Eso no se puede lograr de un rato a otro. Por eso es que a mí, volviendo al tema del concurso, me deja insatisfecho, porque lamentablemente el Consejo de la Judicatura fíjese que yo ni siquiera digo, Francisco, que ellos estén con un afán de poner a sus propios jueces. No creo, no tengo evidencia de aquello. Yo no tengo evidencia de aquello. Pero lo que sí veo es una incapacidad para convocar a un concurso. Tanto así que está pasando lo que está pasando. Es decir, no es un tema que no es porque no me gusta. Ahí están los resultados. 16 personas que yo ni siquiera sé quiénes son. Sí, he revisado, pero bueno, digo, no es que sea porque son esos 16 que están ahí, porque claro, si los mejores 16 son los que están, en buena hora. Pero fueron muy pocas personas las que se interesaron y las que se presentaron, y apenas 16 han pasado las fases de mérito. Claro, eso nos da la pauta. Eso da una pauta que no es para escoger, sino que, oigan, ya no escojan, hasta aquí llegamos, esto es lo que hay, dirían en mi barrio. Pero, Paulina, la sentencia del caso Sobornos,
esto que ustedes acaban de describir casi con, yo diría, con una crudeza digna de casi una novela, nos lleva a pensar de que la sentencia sí nos puede decir que había una recuperación, porque si no uno piensa qué puede hacer la doctora Salazar o la doctora Camacho si cambian los vientos, van a ser perseguidas. ¿Quién les va a ayudar a defenderse? Y entonces, claro, resulta que a los jueces que son capaces de tomar decisiones con valentía, habrá que intentar ayudarles para cubrirles. ¿Cómo conseguimos entonces que una sentencia de la magnitud que ha sido el caso Sobornos, no solo que intente recuperar lo que se demuestra que hubo ahí, sino que además garantice a los jueces que no van ellos a ser maltratados en lo que sigue, Paulina? Bueno, yo pienso que más allá de lo que les pueda pasar o no a los jueces o a fiscalía, parece que en el Ecuador a veces no aprendemos de nuestra historia, porque hemos tenido personas condenadas por delitos conectados a corrupción, pero que pasan las décadas y son indultados, perdonados. O sea, en el Ecuador no sería nuevo que ciertos fallos luego el poder de turno los quiera cambiar. Y por eso es que traemos a colación esta discusión para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, lo ponemos en el tapete de discusión para de una vez por todas respetar cómo han actuado las autoridades de justicia y si luego las personas se ven asistidas de recursos muy especiales en el ámbito nacional como internacional, acudan a aquellos y no a perseguir a los jueces y fiscales. O sea, porque ya esa persecución que usted lo ha planteado es ya un mecanismo de hecho totalmente deplorable, ¿no? Me parece que eso ya va mucho más allá de lo que ampara nuestra normativa. Pero respecto al caso Sobornos, yo pienso que independiente de quienes han sido condenados, que a mi criterio faltó un grupo bastante interesante, concretamente Odebrecht. A mí me sigue quedando la gran empresa, sí. La gran empresa, y discúlpeme, alegaciones que decían que no, que ya fueron juzgados, sus representantes sí, pero fueron juzgados en Brasil, de los delitos cometidos en Brasil, no de las coimas entregadas en el Ecuador. A mí todavía me queda ese sinsabor. Sin embargo, tengo entendido que hay ya varios procesos, tienen otras aristas, en donde los responsables de la empresa podrían llegar a responder al Ecuador. Dicho esto, si usted me pregunta, tratar de blindar jueces y fiscales, creo, Francisco, la administración de justicia, que es lo que debemos exigir, sea independiente e imparcial, es lo que prima, más allá de quién sea el juez y de quién sea el fiscal. Mire usted que en el ámbito del derecho penal, si es que las personas que conocen el derecho penal, la seriedad de la que está investida esta área tan dura del derecho, ya con buenos conocimientos de derecho penal, usted tiene un muy buen filtraje. Claro. Porque alguien que sabe derecho penal jamás se prestaría a que el poder le presione y mandar a la cárcel a un inocente. Mire usted, si es que las personas que accederían a los cargos de administrar justicia o de ejercer la acción penal tuvieran claro lo que supone ser penalista, créame que se lo pensarían 10,000 veces antes de mandar a la cárcel a una persona que no lo merece. Así como en el otro lado, no les debe temblar la mano a condenar a los responsables. Eso es lo que yo le dije minutos atrás, la valentía de ser servidor público, de conocer el área. De lo contrario, si va a tener miedo porque luego me van a perseguir, vea, no se meta a ser fiscal ni juez. El ámbito penal requiere conocimientos sólidos, primero para ratificar la inocencia de quien lo es, así como condenar a los responsables que por acción u omisión perpetraron la conducta ilícita. Claro, doctor Encalada, esta actitud y este ejercicio
ustedes, claro, ustedes cuando son penalistas están tratando, si hubiese pena de muerte estarían tratando directamente con la vida. Aquí no hay eso, por suerte, aunque algunos dicen que eso es necesario ponerlo en los tratados internacionales y eso parecería que ya no nos permitirían. Pero el caso Sobornos, Pablo, nos lleva a ver que se puede juzgar, y eso sí le ha quedado a la ciudadanía, se puede juzgar desde las más altas autoridades hasta los empresarios. Pero Paulina nos recuerda también que hay grandes empresas que no están respondiendo, que no responden ni en este ni en ninguno de los otros casos. El actual presidente tenía una versión que yo luego les voy a hacer escuchar para que la analicen también. Pero este caso, ¿usted lo valora en qué sentido o dice esto es también un resultado político, Pablo? Bueno, yo sí creo que es un resultado político porque ¿sí? Yo sí creo que hay mucha. Lo que pasa es que cuando está presente procesado un político reconocido o un expresidente de la República, es imposible que no haya connotaciones políticas. Entonces esto siempre estuvo, digamos, inmerso en la política. Yo creo que existió delito, ¿no es cierto? Creo que la justicia obró generalmente bien, pero bueno, yo voy a aprovechar el espacio. Usted me ha invitado como analista, pero usted mismo ha comentado que yo fui abogado en este caso, y lo difícil que es estar sentado, digamos, en el mismo banquillo junto a Rafael Correa y Jorge Glass. Lo difícil para una persona sobre quien yo defiendo la inocencia y sobre quien creo que fue injustamente condenado, lo terrible que es que sus argumentos no se escuchen y porque todos tienen que ser condenados. Claro, y en el caso de mi cliente, que es un empresario, Rafael Córdoba Carvajal, simplemente, solo para Paulina no debe conocer, pero simplemente para que tenga una idea de cómo se da esta condena. Rafael Córdoba Carvajal, suscribe un contrato como apoderado de una empresa estatal en el año 2010. Y en el año 2013, él hace aportes a la campaña de Alianza País. El soborno, como lo reconocen todos la doctrina, la legislación, la jurisprudencia, es un delito cortado en dos. El particular paga para que el funcionario público realice algo. Hay una temporalidad, pago para, o sea, es un condicionamiento. En este caso, sobornos que se llama sobornos 2012-2016, a mi cliente lo condenan porque él, 2012-2016, a mi cliente lo condenan porque en el 2010, él con otra persona jurídica suscribe un contrato con el Estado y después de 3 años, supuestamente, hace los aportes, es decir, hace el pago. Hay una inversión terrible de los hechos y lo que nosotros consideramos, y para no extenderme en esto, es que a él lo condenaron por hacer aportes a la campaña. Y es curioso, porque yo incluso en la audiencia lo dije, Guillermo Lasso aportó a la campaña de Alianza País. ¿Cuántos empresarios no aportaron a la campaña de Alianza País? Entonces, aportar Pablo, no es delito. Claro, aportar no es delito, pero aportar desde una empresa contratista antes de que lleguen al gobierno, que en el caso de Lasso, el caso, ¿no? Claro, ya en el gobierno, en el ejercicio del poder, y después de tener una oficina, parecería que no es tan solo aportes de campaña, sino que ahí había un compromiso, ¿no? Pero sí, no. Claro. Nosotros no solo que le invitamos, Pablo, por analista, sino que en el ejercicio de su profesión litigando, nos puede dar también esta versión de los problemas. Y usted nos acaba de dar el peso que tiene estar sentado al lado de los abogados de Correa y de Glass. Claro, es difícil que no arrastren a algunos y eso se puede pensar, usted ha dado los argumentos. Pero yo quisiera que le escuchemos al presidente de la República de lo que decía para plantearles no solo el caso Sobornos, sino lo que le pasa al país. Esto decía el presidente Moreno. Que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. Esta era la visión de nada menos que el vicepresidente de uno de los juzgados de la República. O sea, el vicepresidente 6 años y medio y nos está diciendo su experiencia de gobierno, como nos comenta su experiencia en el juicio el doctor Encalada. Doctor Araujo, este es el país
La justicia es la que tiene que abrirnos paso para que los que llegan al poder no abusen ni hagan lo que les dé la gana. Usted nos ha dicho el valor que debe tener un juez, que no hay que preocuparse por lo que les puede pasar, sino de tomar la ley y aplicarla. Con esta visión del presidente Moreno, habrá que hacer algunos cambios y por lo que ustedes nos han dicho, este proceso para sustituir a los jueces temporales que están, no nos garantiza nada de eso, no están los mejores, están un grupo de gente que tiene interés en ser juez, supongo. Esperemos que no sea solo por conseguir cargo, Paulina. Sí, esperemos que sepan rendir cuentas en aras de garantizar que accederán al cargo para aplicar la ley de manera justa al caso concreto y no seguir en este círculo vicioso de casos sonados con una cámara atrás, es caiga quien caiga, lo cual desmerece todo sentido de lo que se busca en la administración de justicia penal. Lo que ha dicho el presidente Moreno, usted muy bien lo ha traído a colación. Sí llama la atención que él hable de lucha contra la corrupción, trate de echar lodo al gobierno pasado, porque ese argumento se cae por donde lo vea, porque donde Lenín Moreno fue parte de ese gobierno que ahora muy hábilmente pretende lanzarle todo el lodo, como que es el culpable y responsable de la situación del país. Pero puede ser que ahora descubrió. Con todo respeto, pienso que más allá de lo que diga el presidente Moreno, la década pasada ya había cantidad de denuncias que siguen ahora en investigación previa. La Comisión Nacional Anticorrupción ha presentado gran cantidad de denuncias con fundamento y usted ve, no han tenido salida todavía. Pero hay algo que también debe decirse. ¿Por qué en el Ecuador se cree que la varita mágica para solucionar todos estos problemas es crear nuevos delitos, nuevas leyes? Usted ve que muchos de los candidatos, esa es su oferta, vamos a subir las penas. Recién se aprobó una reforma al Código Orgánico Integral Penal, recién reformado hace unos meses, en donde desde la Asamblea y también don Lenín Moreno nos hablan de la lucha contra la corrupción a través de leyes. Pero la prevención créame, antes de esperar que los jueces reaccionen, apliquen la ley en todos los casos, nos seguimos quedando con ese hueco de quiénes son los funcionarios públicos. Habrá honrosas excepciones, injusto sería generalizar, pero mientras no haya herramientas que nos garanticen que quienes accedan tengan vocación de servicio, créame que usted puede seguir llenando la legislación de nuevos delitos, subir las penas, si adicionalmente la justicia no nos da certeza que se aplican en todos los casos y sin direccionamiento, con dedicatoria. Yo pienso que la institucionalidad de lucha contra la corrupción, primero, como se la ve y se piensa que es solo la ley la que va a reaccionar, no es así. Necesitamos una justicia independiente. Adicionalmente, medidas preventivas y romper el círculo vicioso de creer que se lucha contra la corrupción echando tierra al gobierno anterior. Y en el caso de don Lenín Moreno, con el respeto del señor presidente, no cuela, porque él fue parte de ese gobierno que al parecer hoy él afirma es el causante de toda la desgracia del país. Doctor Encalada, debemos entonces plantearnos, no sé si ya más reformas a la ley, algunos dicen que sí, que hay que volverlo a tratar al Código Integral Penal, no sé, hacerlo de una cosa más cercana al país. De todas maneras, las reformas, el propio Fondo Monetario Internacional nos pide una ley anticorrupción, la gente tiene recelo de que se trate la ley de extinción de dominio, porque si descubrimos que la plata en la ejecución, por ejemplo, de la sentencia del caso Sobornos, la encontramos en unos 5 o 10 años y no se puede justificar, se podría llevar a la aplicación de la ley de extinción de dominio. Entonces, no pasa, como dice Paulina, por las leyes,
sino exclusivamente por los jueces, y los jueces son gente de carne y hueso, Pablo. Mire, Francisco, la ley es una expresión humana que siempre va a ser perfectible, ¿cierto? Entonces es obvio que la ley tiene que irse adaptando a la realidad, digamos, de un país. El problema es caer en el fetichismo legal, y esto es algo que lamentablemente en nuestra sociedad está siempre presente. Nosotros creemos que cambiando la ley, creando nuevos delitos a cada rato, vamos a prevenir los delitos o vamos a tener mejores resultados. Y esto no funciona de ninguna manera así. De hecho, cuando se cambia tantas leyes en tan poco tiempo, el Código Orgánico Integral Penal fue reformado hace 6 meses. Hubo una reforma integral, o sea, una reforma de un montón de artículos, y a los 6 meses otra vez otra reforma al Código. Esto genera inseguridad jurídica, al contrario. Lo que puede procurar es esta impunidad. Entonces, si vemos lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional y que está para digamos, la aprobación del presidente de la República, está creando inseguridad cuando crea tres delitos de peculado adicionales a los que existían. No adicionales, sino que los confunde, los llama de otra forma. Luego los jueces van a tener la discusión de cuál es imprescriptible, cuándo es imprescriptible, cuál es la pena que voy a aplicar, cuándo mismo es peculado. Entonces, estos son errores que lo hacen por hacerle a la carrera. Entre primero y segundo debate creo que pasaron 15 días. O sea, ni siquiera se limitaron a escuchar a las personas que podrían darles alguna opinión para mejorar esta redacción del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, en el caso del soborno. En el delito de soborno, artículo 280, había que hacer una reforma porque no hay una claridad entre cuánto estamos frente al cohecho propio y cuándo frente al cohecho impropio. Es decir, una corrección de carácter semántica que trae muchos problemas en la administración de justicia. Y eso no se toca. No se toca ¿por qué? Porque lo popular está en otros lados. Porque no. Esto no es porque no se dan cuenta. Es porque no se dan cuenta. Y porque sí, es un trabajo irresponsable hacerlo en 15 días, como que fuera una cuestión, o sea, tan urgente que no pueden pararse un rato a pensar bien las cosas, hacerlo de una mejor manera, y pasa lo que pasa. Pues hoy nos entregan esto, ¿no es cierto? Una reforma con varios delitos de peculado que van a traer problemas y puede procurar impunidad. Lo contrario de lo que se busca. Cuando hay inseguridad jurídica, más bien puede haber impunidad o inocentes sancionados. Claro, y lo cual eso sería difícil en cualquiera de los casos. Para concluir esto, les voy a pedir entonces que, retomando todo, hemos logrado hacer una revisión no solo del caso, sino de qué significaba la sentencia, de por qué nos pasan estas cosas, incluso volver a alertar y con mayor insistencia y gran fuerza de lo que ustedes nos han dicho, de que por Dios paren ese concurso de jueces y que veamos una salida distinta para que estén los mejores, para que lleguen incluso a participar los mejores, que se corran ese riesgo. Paulina, el caso Sobornos nos puede llevar a que reflexione el Consejo de la Judicatura y diga, le tenemos que entregar una mejor corte al país y esto no puede seguir pasando lo que nos ha pasado. ¿Qué mensaje nos da incluso la ejecución de la sentencia del caso, Paulina? Bueno, pienso que la sentencia del caso Sobornos no es un mensaje direccionado al Consejo de la Judicatura. Yo pienso que es un mensaje a toda la sociedad, porque es, al fin de cuentas, sacar a la luz que endiosar a las altas autoridades, pensar que las altas autoridades siempre actúan bien, no es bueno. La ciudadanía tiene que ser crítica. Los funcionarios públicos, las autoridades tienen que servir, no servirse del poder. El caso Sobornos, por cómo ha sido mediatizado, ha permitido que la sociedad empiece a analizar qué es lo que está pasando en la justicia, cómo se ejerce el poder. Han salido varias mafias de corrupción económica a la luz, pero esto ojalá no se quede en un nivel de sensacionalismo o solo centrado en una persona para que no regrese al país o no sea candidato, porque eso no es el trasfondo del asunto. El fondo de lo que se busca es esa reflexión de el ecuatoriano en la generalidad, hacer ver que somos un país honesto. Por tanto, debe ser condenada y sancionada los ámbitos de corrupción, pero siempre y cuando tengamos una administración de justicia, primero que sepa la materia
y luego la aplique para evitar condenar inocentes y también dejar a culpables fuera del poder punitivo. Y otro mensaje, en el Ecuador yo sé que es muy sencillo pedir penas más altas, más cárcel, pero un llamado también a la sociedad y a las autoridades. Primero, leer las leyes que tenemos, aplicarlas a todos los casos, ser mucho más críticos de las autoridades, porque ¿cómo se demuestra en el país que las autoridades devengan su sueldo que nosotros pagamos, haciendo buenas leyes, administrando justicia de forma correcta, sin miedo, aplicando la normativa? Y si es funcionario público, atreverse a ser correcto. Honrar su cargo. Es decir, el cambio está en todos y cada uno de nosotros. Desde el ámbito del libre ejercicio profesional de los abogados, también somos parte de la justicia. Litigar de forma ética, correcta. Es decir, es un trabajo en conjunto institucional. Y yo pienso que lo que deriva del caso Soborno es eso, que la sociedad empiece a ser autocrítica, aprenda de la historia para prevenir la corrupción y tener que evitar luego estar en un rollo judicial clamando justicia y viendo cuándo finalmente se puede recuperar lo que se han llevado. Claro, y esa es una gran tarea. Pablo, te diría que esto, además de lo que usted ya nos ha comentado, de que se puede juzgar a un inocente o de que puede discutirse el caso, ¿no es cierto? Al fin tiene que cumplirse la sentencia, puede haber estos otros pasos, la Corte Constitucional va a resolver. ¿Qué mensaje más le deja a usted como abogado litigante el caso Sobornos? Bueno, yo creo que en términos generales el caso Sobornos es sobre todo una que tendría que ser una lección para los políticos, ¿cierto? Para las autoridades públicas, que sepan que, porque y normalmente en nuestro país creen, aquellos políticos que llegan digamos, a detentar el poder, creen que son intocables, que van a perennizarse, y es esto de que el poder es efímero, ¿no es cierto? Esto es, siempre escuchamos esto de que el poder es efímero, pero parece que cuando llegan se olvidan, ¿sí? Y lo que hacen es que se creen que van a estar ahí por 300 años, como dijeron en algún momento, o ahora que están diciendo que van a estar 20 o 50 años, y no se dan cuenta que siempre tarde o temprano van a responder. Entonces yo creo que es un mensaje sobre todo a las autoridades y a los políticos de que los tiempos políticos cambian, de que tarde o temprano va a haber, digamos, la justicia puede actuar. Y en este caso, por supuesto, y en este caso creo que se ha sancionado el hecho de haber creado una estructura para recibir pagos por parte del sector privado para financiar las campañas del propio partido político, porque esto es lo que se sancionó finalmente. Solo una cosa, Francisco, además en el tema particular mío, yo le quería que simplemente que sepan, en el caso de mi cliente hubo un voto salvado de la Corte Nacional de Justicia, es decir, no hubo unanimidad respecto de mi cliente, ¿sí? Y no solo él, yo creo que hay otras personas también inocentemente sancionadas, incluso que son funcionarios o políticos. No lo voy a decir porque a mí no me corresponde hacerlo, pero sí por lo menos a la ciudadanía y a ustedes también, quienes hacen los medios, quienes ejercen la comunicación, que no demos por sentadas las cosas. Hay que ser críticos, siempre críticos, de esto que le incomoda al poder. Al poder siempre. Fuera, hay que ser críticos porque siempre tenemos que ser críticos frente al poder, y si bien es cierto, hay una sentencia que hay que cumplirla, es verdad, estén firme, esa es la verdad que existe hoy por hoy, pero no descartemos la posibilidad de que esto, por cualquier vía, ¿no es cierto?, sea revocada, porque finalmente, yo no creo que el concurso para juez de la Corte Nacional tenga como objetivo blindar el caso Sobornos, porque yo entiendo que si la sentencia está tan bien dictada, no puede haber juez que la pueda revocar, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los casos de esa sentencia, yo creo que así va a ser, salvo que luego vengan otra vez a tomarse la justicia, y eso sería justamente lo que queremos eso sería otra desgracia más en medio de las que nos han pasado. Yo le quiero agradecer a la doctora Paulina Araujo y al doctor Pablo Encalada, que incluso decíamos a Pablo por haber litigado, en este caso le habíamos pedido
y a Paulina no solo que dé clases en la universidad, sino que reflexione como siempre, siempre su colaboración es reflexionar públicamente para que la ciudadanía, a manera de que los dos nos ayuden a entender, a ver por dónde podemos salir, a hacer lo que ustedes han dicho, ser críticos y siempre estar cuestionando. Un rol que a la prensa nos ha tocado, siempre resultamos la piedra en el zapato de quien ejerce el poder. Pero bueno, así toca. Ese es el rol que asumimos y que nos toca. Paulina, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias por y públicamente que sigan haciendo esta especie de militancia en la opinión pública porque le ayudan a reflexionar al país. Paulina, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Un gusto. Estamos terminando con este diálogo la mañana de hoy. Han estado con nosotros la doctora Paulina Araujo y el doctor Pablo Encalada. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde Monte